El poder de Dios, revelado las 10 plagas sobre Egipto. Desde el inicio de la humanidad, desde las primeras civilizaciones que dejaron su huella en piedra, la sombra de lo divino ha estado presente. Un poder que va más allá de nuestra comprensión, dando forma a nuestro mundo, guiando el destino de naciones y hombres. Y en ningún lugar esta verdad se revela con más fuerza que en las páginas del Éxodo, donde el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Israel, muestra su poder en el escenario mundial. Imaginen, si quieren, la tierra de Egipto, una tierra de faraones y pirámides, una civilización antigua en su máximo esplendor. Pero bajo la grandeza una historia oscura se está desarrollando. El pueblo de Israel, elegido por Dios, está esclavizado, su clamor por la libertad es ignorado. Y es en este crisol de opresión donde Dios decide actuar, desatando una serie de plagas que no solo sacudirían los cimientos de Egipto, sino que también grabarían su poder en la historia. 10 plagas. 10 actos divinos que desafiarían la lógica, desafiarían la naturaleza y revelarían la omnipotencia de Dios. Cada plaga una nota resonante en una sinfonía de poder, cada una más devastadora que la anterior, llevando un mensaje claro e inconfundible: yo soy el Señor. Primera plaga: sangre. El río Nilo, la arteria vital de Egipto, la fuente de vida y sustento, se convirtió en un presagio de muerte. Imaginen el horror al ver cómo el agua, normalmente clara y llena de vida, se transformaba en un torrente rojo sangre ante sus ojos. El olor a pescado podrido llenaba el aire, un recordatorio constante del poder que se cernía sobre ellos. Los peces, antes abundantes, flotaban sin vida en la superficie, sus cuerpos en descomposición contaminando aún más el río. El agua, una vez fuente de vida, se volvió intocable. Su olor penetrante se aferraba a todo lo que tocaba. La sed se apoderó de la tierra, una sed que el Nilo, ahora manchado de muerte, no podía saciar. Los egipcios dependían del Nilo para todo, desde beber hasta regar sus cultivos. Ahora, ante sus ojos, su mundo se estaba desmoronando. El río, una vez adorado como un dios, se había convertido en un símbolo de su propia mortalidad. Pero en medio de esta plaga una línea divisoria se hizo evidente. Para los israelitas, el pueblo elegido por Dios, el agua permaneció pura, un recordatorio silencioso de la protección divina, una promesa de que incluso en medio del juicio, Dios proveería para su pueblo. Segunda plaga: invasión. Si el Nilo, símbolo de vida, se había convertido en un presagio de muerte, la segunda plaga traería consigo una plaga viviente, una invasión imparable que se extendería por cada rincón y grieta del mundo. Imaginen la inquietante vista de miles, millones de ranas emergiendo del río ahora contaminado, invadiendo cada centímetro de la tierra. No era solo la cantidad, sino la omnipresencia. Las ranas estaban en todas partes, en las calles, en las casas, en los dormitorios. Se arrastraban por las paredes, se escondían en la comida, una presencia constante e inquietante. Incluso el faraón, en su trono dorado, no encontró escape de esta plaga. El croar ensordecedor de las ranas llenaba el aire, día y noche, un recordatorio constante del poder de Dios. El hedor de tantos animales en un espacio tan reducido era insoportable, convirtiendo el aire en una espesa y nauseabunda niebla. La plaga de las ranas no era solo una molestia, era un ataque a su sentido del orden, una violación de su mundo. Incluso en la muerte, las ranas traían consigo un nuevo horror. Sus cuerpos en descomposición añadían otra capa de hedor al aire ya irrespirable. Tercera plaga: humillación. Si las dos primeras plagas fueron un asalto a los sentidos, la tercera plaga sería una aflicción personal, un ataque a su propia carne. Imaginen la irritante sensación de miles de piojos, pequeños e invisibles, arrastrándose por su piel, mordiendo sin descanso. El polvo de la tierra, una vez tan familiar, se convirtió en un enemigo. Cada bocanada de aire, cada roce de la piel, traía consigo una nueva oleada de estos diminutos torturadores. Los ricos y los pobres, los poderosos y los humildes, todos estaban unidos en su miseria. La picazón era implacable, llevando a muchos a la locura. Se rascaban hasta sangrar, pero el alivio era solo temporal. Los piojos, implacables, continuaban su asalto, un recordatorio constante del juicio de Dios. Esta plaga era diferente, no era solo una demostración de poder, sino una humillación.
Los egipcios, conocidos por su limpieza y su obsesión por la higiene, ahora estaban cubiertos de parásitos, impotentes para detener la infestación que se extendía por su piel. Capítulo 4. Cuarta plaga. Línea dividida. Y mientras la plaga de los piojos se extendía por Egipto, una línea se dibujó en la arena, porque la cuarta plaga, una invasión de moscas, no afectaría a todos por igual. Esta vez Dios haría una distinción, protegiendo a su pueblo elegido mientras desataba su furia sobre los egipcios. Imaginen el zumbido ensordecedor de millones de moscas, un enjambre oscuro que llenaba el cielo, oscureciendo el sol. Se posaban sobre todo, contaminando los alimentos, bebiendo de las pocas fuentes de agua limpia que quedaban. El hedor de las moscas, el constante zumbido, la sensación de sus pequeñas patas arrastrándose por la piel, era una tortura incesante. Los egipcios, ya debilitados por las plagas anteriores, se encontraban al borde del colapso, pero en la tierra de Gosén, donde residían los israelitas, no había ni una sola mosca, un testimonio del poder y la fidelidad de Dios, una barrera invisible que los protegía de la plaga. La línea estaba trazada, el contraste era claro, la ira de Dios contra la misericordia de Dios. Capítulo 5. Quinta plaga. Golpe al corazón. Si las plagas anteriores habían sido una serie de advertencias, la quinta plaga sería un golpe directo al corazón de la economía egipcia, porque esta vez Dios no atacaría solo a los hombres, sino también a sus animales. Una enfermedad, virulenta y rápida, se extendió por la tierra, matando al ganado. Imaginen el horror de los granjeros egipcios al presenciar cómo sus rebaños, su sustento, caían muertos ante sus ojos. Vacas, ovejas, cabras, todos sucumbieron a la plaga, sus cuerpos sin vida pudriéndose bajo el sol abrasador. El impacto económico fue inmediato y devastador. El ganado, fuente de alimento, de leche, de cuero, desapareció en un abrir y cerrar de ojos. La tierra, una vez llena del sonido de los animales, se volvió inquietantemente silenciosa. Pero en Gosén, los rebaños de los israelitas permanecían intactos. La plaga, como si estuviera guiada por una mano invisible, los había pasado por alto. La línea divisoria se hacía cada vez más clara, un recordatorio constante de la protección divina. Capítulo 6. Sexta plaga. Aflicción insoportable. La sexta plaga traería consigo un nuevo tipo de tormento, una aflicción que atacaría tanto a hombres como a bestias. Llagas dolorosas, llenas de pus, brotaron en la piel, una agonía implacable que no ofrecía descanso. Imaginen la sensación de ardor, el dolor punzante de estas llagas que se extendían por sus cuerpos. La piel, una vez tersa y sana, se cubría de ampollas, una monstruosa parodia de la belleza y la perfección que los egipcios tanto valoraban. Ni siquiera los magos y hechiceros del faraón, que habían intentado replicar las plagas anteriores, pudieron escapar a esta aflicción. Sus cuerpos, al igual que los de los demás egipcios, estaban cubiertos de llagas, un testimonio del poder superior que los estaba juzgando, el hedor de la carne en descomposición, la vista de las llagas supurantes, el dolor constante, todo esto creaba una atmósfera de sufrimiento y desesperación. La tierra de Egipto, una vez vibrante y llena de vida, se había convertido en un hervidero de agonía. La séptima plaga no sería una plaga sutil, sino una demostración de la furia divina. El cielo, una vez azul y sereno, se oscureció con nubes amenazantes. Truenos resonaron a través de la tierra, anunciando la llegada de una tormenta como ninguna otra. Y entonces comenzó. Granizo, del tamaño de puños, cayó del cielo, azotando la tierra con una furia implacable. Los cultivos fueron destruidos en un instante, los árboles arrancados de raíz, las casas y los edificios reducidos a escombros. Capítulo 8. Octava plaga. Devorando la tierra. La octava plaga traería consigo una nueva ola de devastación, un enemigo insaciable que consumiría todo a su paso. Enjambres de langostas, tan densos que oscurecían el sol, descendieron sobre la tierra, una plaga bíblica de proporciones épicas. Imaginen el sonido ensordecedor de millones de alas batiendo, el crujido de las mandíbulas mientras las langostas descendían sobre cualquier cosa verde. Los pocos cultivos que habían sobrevivido al granizo fueron devorados en un instante, dejando tras de sí un paisaje desolado y yermo.
Las langostas se metían en todas partes, en las casas, en la ropa, una plaga implacable que no dejaba rincón sin tocar. La tierra, una vez fértil y abundante, se transformó en un páramo estéril. El hambre que ya se había apoderado de la tierra se intensificó. Los egipcios, enfrentados a la devastación total, se vieron obligados a contemplar la fragilidad de su existencia, la futilidad de su resistencia contra el poder de Dios. Capítulo 9. Novena plaga, oscuridad palpable. La novena plaga sería diferente a todas las demás. No sería una plaga física, sino un ataque al alma misma, una oscuridad que envolvería la tierra y el espíritu. Durante 3 días y 3 noches, una oscuridad impenetrable se cernió sobre Egipto, tan espesa que se podía sentir, casi tocar. Imaginen la desesperación, el miedo que se apoderó de los egipcios mientras la oscuridad los envolvía. Las lámparas y las antorchas, normalmente fuentes de luz y consuelo, ardían débilmente, incapaces de penetrar la negrura opresiva. La vida se detuvo. Las calles, una vez bulliciosas, estaban desiertas. El silencio, roto solo por los lamentos de los afligidos, era ensordecedor. La oscuridad física era un reflejo de la oscuridad espiritual que se había apoderado de la tierra, una separación de la luz y la esperanza. Pero en Gosén, los israelitas disfrutaban de la luz del día. Un recordatorio constante de la presencia de Dios, una luz en la oscuridad que les brindaba consuelo y seguridad. La línea divisoria, trazada en la arena, ahora brillaba con una intensidad cegadora. Capítulo 10. 10ª plaga, la noche del llanto. Y entonces llegó la 10ª plaga, la más terrible de todas, una noche de dolor y lamento que se grabaría para siempre en los anales de la historia. La plaga final no atacaría la tierra, ni el cuerpo, sino el corazón de cada familia egipcia. Imaginen el horror, la desesperación, al despertar y encontrar a sus primogénitos, la promesa del futuro, muertos. Un silencio antinatural se cernió sobre la tierra, roto solo por los gritos desgarradores de los dolientes. Ni siquiera el faraón, en su palacio fortificado, pudo escapar a la plaga. Su propio hijo, heredero del trono, yacía muerto, un recordatorio de que ningún mortal, por poderoso que sea, puede desafiar la voluntad de Dios. La 10ª plaga fue la gota que colmó el vaso. El faraón, finalmente quebrantado, liberó a los israelitas, permitiéndoles partir con todo lo que poseían. La tierra de Egipto, una vez orgullosa e indomable, se había doblegado ante el poder del Dios de Israel. Otro, la sombra del Todopoderoso. Las 10 plagas que azotaron Egipto no fueron meros actos de destrucción, sino una sinfonía de poder, una declaración resonante de la soberanía de Dios. Cada plaga, un acorde en una obra maestra divina, revelando la fragilidad del hombre y la omnipotencia del Creador. Desde la sangre que tiñó el Nilo hasta la oscuridad que envolvió la tierra, desde el granizo que cayó del cielo hasta la muerte que visitó cada hogar egipcio, cada plaga fue un testimonio del poder absoluto de Dios, un poder que puede doblegar a las naciones, humillar a los reyes y rehacer el mundo según su voluntad. Y así como la sangre del Cordero marcó las puertas de los israelitas, protegiéndolos del ángel de la muerte, la historia de las 10 plagas nos recuerda que la verdadera protección, la verdadera liberación, solo se encuentra en la obediencia a la voluntad divina. Que la sombra del Todopoderoso nos cubra a todos con su gracia y misericordia.